de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Dilo conmigo. Es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ven, ante su trono está, ante el trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Sí, ven, toda lengua confesará que eres Dios y las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre eterno. Gracias por esta preciosa oportunidad que tú nos permites una vez más, Señor, un día más. Gracias por la vida, gracias por tu amor, por tus misericordias. Gracias por tus bondades. Gracias por cada bendición que tú has recibido, que tú nos has dado para nosotros, Señor, recibir, mi Dios eterno. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque podemos ver tu amor, Señor, en todo lo que nos rodea, mi Dios amado. Aleluya. Gracias por ese aire que podemos respirar. Gracias por ese aliento de vida que tú nos has dado, Señor. En esta preciosa noche, Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, por permitirnos poder una vez más adorarte, Señor, a través de estos medios, Señor, y juntamente con nuestros hermanos, Señor amado, del Centro Evangelístico, como también con nuestros amigos, como también con nuestros conocidos y todo aquel, Señor amado, que pueda ser bendecido, Señor, a través de este video, Señor amado, aleluya, con todos ellos poder adorar tu nombre, Señor, porque es bello poder unirnos con nuestros hermanos, unirnos, Señor amado, en adoración a ti. Señor, gracias por todo lo bueno que tú eres, por tu amor, por ese sacrificio precioso que tú hiciste en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Gracias, Señor, aleluya, porque podemos, Señor, en este día, Señor amado, aleluya, recordar, Señor, como todos los días, recordar ese sacrificio que tú has hecho por nosotros, que por amor a nuestra vida, por amor a nuestras almas, Señor amado. Tú viniste a esta tierra a entregar tu vida, Señor, por cada uno de nosotros, sin importar nuestros defectos, nuestros pecados, Señor. Tú nos has amado tal y como somos. Gracias, Señor. En esta mañana venimos delante de ti, en esta tarde, Señor, nos venimos delante de ti, Señor, para adorarte, Señor, para honrarte. Gracias te damos, porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, por tus bondades y por todo lo que tú nos das. Señor, bendice cada vida que esté viendo este video, Señor amado. Te pedimos que tú toques sus corazones, que tú hables a su vida, Señor amado, a través de la palabra
que tú has preparado, Señor, a través de nuestros hermanos que estarán predicando tu palabra. Gracias te doy porque, Señor, día a día, Señor, tú llenas nuestras necesidades, Señor. Y sabemos que esa palabra que tú has puesto en el corazón, Señor, de quien la va a compartir, esa palabra llegará justamente a la necesidad de cada uno de nosotros. Y te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, en este precioso día. Gracias. Oh, sí, Señor. Que tu nombre sea exaltado con todo lo que vamos a hacer. Que tu nombre sea enaltecido, Señor amado. Ese es el propósito de nosotros, Señor, poder llevar a cabo este video, Señor. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado en todo momento, Señor, porque tú eres el único digno de recibir toda la gloria, de recibir toda la honra, de recibir todo el honor, Señor amado. Aleluya. Gracias te damos. Oh, sí, Jesús, bendice cada familia, bendice las naciones, bendice, Señor amado. Aleluya. Oh, sí, Jesús, a cada vida, mi Dios eterno, en esta preciosa noche. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor amado. Aleluya. A ti damos toda la gloria, Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Que el Señor les bendiga. Es una alegría para mí, como para mi familia, el poder llevar a cabo este precioso servicio desde nuestro hogar, a su casa, ¿verdad? Y esperando en el Señor que, ¿verdad? Dios toque su corazón, que Dios le ministre, ¿verdad? Que el Espíritu Santo toque su corazón. Gloria a Jesús. Y, ¿verdad? Que esa palabra que en esta noche se estará compartiendo pueda, ¿verdad? Tocar cada una de nuestras vidas y saciar ese vacío, esa necesidad que podamos tener en esta noche. Amén. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, ahí donde se encuentran, ¿verdad? Les pedimos que se unan juntamente con nosotros a adorar el nombre del Señor, a adorar al Señor con nuestro cántico. Gloria a Jesús. ¿Qué más podemos darle al Señor? Todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos a Él. Él es el único que nos ha bendecido. Amén. Él es el que nos da la fuerza. Gloria a Jesús. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos da la salud, nos da la vida. Amén. Nos ha dado la salvación. Y damos gracias al Señor por eso. Amén. Gloria a Jesús. Porque podemos confiadamente, amén, sentirnos confiados de que el Señor está con nosotros. No importa la dificultad que podamos estar pasando. En esos momentos difíciles, el Señor está con nosotros, ¿verdad? Hay un dicho popular que dice que después de la tormenta viene la calma. Pero en Cristo, aún en medio de la tormenta, nosotros podemos experimentar la calma, podemos experimentar la paz del Señor. Amén. Y eso es lo más lindo, porque no estamos solos, es Dios, ¿verdad? Fortaleciendo nuestro interior, nuestros corazones. Gloria a Jesús. Y en esta noche vamos a comenzar, ¿verdad? Leyendo esta preciosa palabra que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 53. Gloria a Jesús. Aleluya. Y este pasaje nos dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de él, de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros pecados, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gracias, Señor. Angustiado él y afligido,
no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gloria a Jesús, aleluya. Esto es lo que nuestro Señor Jesús pasó por cada uno de nosotros, aun siendo pecadores. Dice la palabra del Señor que Cristo murió por nosotros. Amén. Y el Señor ama a cada uno de nosotros, tal y como somos, con nuestros defectos, con nuestros pecados. El Señor conoce nuestros corazones. Amén. Y solamente a través de Él podemos ser justificados. Y damos gracias, Señor, porque este sacrificio fue el sacrificio perfecto por el cual nosotros podemos ahora, ¿verdad? Estar seguros, gloria a Jesús, que hemos sido perdonados. Amén. Que nuestro Padre Celestial nos ha perdonado, porque el sacrificio perfecto fue hecho a través de su Hijo Jesucristo. Y damos gracias, Señor. Por eso nos gozamos adorando al Señor, ¿verdad? Mi alma se goza, yo me gozo adorando al Señor, porque yo sé que Dios ha sido bueno, ¿verdad? Conmigo, ha perdonado mis pecados, y eso trae paz a mi corazón, ¿verdad? Y el Señor quiere también traer paz a su corazón, ¿verdad? Quiere traer gozo, quiere cambiar su llanto, su tristeza, ¿verdad? Su lamento lo quiere cambiar en gozo, en alegría, ¿verdad? Y solo el Señor nos da ese gozo. Solo el Señor nos da alegría y paz. Gloria a Jesús, aleluya. Así que en esta noche vamos a adorar al Señor. Gloria a Jesús, con unos preciosos cantos que hablan acerca de ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Gloria a Jesús, aleluya. Usted puede seguirme, ¿verdad? Con la letra que se estará poniendo ahí en la pantalla. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Okay. ¿Verdad? Se están teniendo un poquito de dificultad en la transmisión de la letra. Así que vamos, si no sale la letra, usted me puede acompañar allí. Amén, si se lo puede. Y si no, escuche. Si no, usted puede acompañarme ahí. Gloria a Jesús, aleluya. Y si no se puede la letra, pues entonces, gloria a Jesús, usted puede también escucharla y permitir que el Espíritu Santo toque a su corazón. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Te alabo, Señor. Tú eres bueno, Jesús, aleluya. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús.
todos mis pecados, los borró en la cruz. Gracias, Señor. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Gracias, Señor, aleluya. Gracias por tu amor, Señor, aleluya. Porque tú diste tu vida, Señor, por cada pecador, para que nosotros tengamos la vida eterna en ti, Señor, aleluya. Gracias, Jesús. Te amo, Señor, aleluya. Ahora vivo seguro que con Él moraré. Viviré para Cristo y con Él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Sí, Señor, aleluya. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Gracias, Señor, aleluya. Oh, sí, Jesús, gracias, Señor. Aleluya, dice tu palabra, Señor, aleluya. Que de tal manera amó Dios al mundo, aleluya, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Jesús, gracias te damos, Jesús, aleluya. Santo, santo, gloria a Jesús, te adoramos, Señor. Gloria a Jesús, aleluya. No hay sacrificio más perfecto que el sacrificio de Jesús. Nosotros no necesitamos hacer ningún otro sacrificio, amén, humano. No tenemos que hacer absolutamente nada más que creer en el Señor, entregar nuestra vida a Él. Gloria a Jesús. Es a través de Cristo que nosotros podemos alcanzar la salvación. Gloria a Jesús. Ya Él lo hizo por nosotros. Gloria a Jesús. Y en este momento vamos a entonar, gloria a Jesús, este otro precioso himno. Gloria a Jesús, aleluya. Santo eres tú, Señor. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuyo
por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Sí, Señor, aleluya. Tu sangre, Salvador, lávanos, Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo, aleluya, sí, Jesús. Oh, santo Señor, que mi tiempo todo esté, Señor, aleluya, para ti, Jesús, para agradarte, aleluya, para exaltarte, Señor, en todo momento. Lávanos, lávame con tu sangre preciosa, Jesús. Lávame en tu sangre, Salvador, y límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, y límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Gloria a Jesús. ¿Cuánto le podemos decir al Señor? Traigo a ti mi vida, te entrego, Señor, mi vida, aleluya. Ayúdame a vivir bajo tu voluntad. Gloria a Jesús. Solamente el Señor puede ayudarnos, amén, a vivir una vida agradable a Él. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. ¿Cuántos le dan gloria, Señor? Ahí donde está, dígale, Señor, gracias, Señor, por lo que tú has hecho en mi vida. Gloria a Jesús. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria, Señor. Aleluya. Santo, santo es tu nombre, Señor. Aleluya. Te alabo, Señor. Aleluya. Pecado fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvo. Gracias, Señor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre
siempre feliz con Él seré. Aleluya. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, sola no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Aleluya. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Aleluya, sí Señor. En la cruz, gloria a Jesús. Es allí cuando nosotros conocemos al Señor, aleluya, que podemos, ¿verdad?, comenzar a conocerle, gloria a Jesús, aleluya, porque podemos entender su amor, gloria a Jesús. El Espíritu Santo nos hace entender todo lo que Él ha hecho por nosotros, gloria a Jesús, aleluya. Aleluya. Si usted no ha entregado todavía su vida a Cristo, si aún no lo ha reconocido como su único Señor y Salvador, todavía es tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Gloria a Jesús. Y el Señor nos está dando oportunidades para nosotros, ¿verdad?, acercarnos a Él. Que el amor de Dios es tan grande, tan maravilloso, no se acaba. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, en el libro de Jeremías, que por sus misericordias, ¿verdad?, que gracias a su misericordia, gloria a Jesús, nosotros estamos aquí todavía, gloria a Dios, aleluya. Porque sus misericordias nunca se acaban, gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y gloria a Dios, es por eso que la única razón para el ser humano adorar al Señor, amén, la única razón es nuestro Señor Jesucristo. Porque es a través de Él que nosotros tenemos entrada, ¿verdad?, a la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Jesús. Vamos a entonar este precioso canto, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Te alabo, Señor, te alabo, Jesús. Tú eres bueno, Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso,
poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que iguale tus obras. Aleluya, tú eres poderoso. Oh Señor, invencible, gloria a Dios, aleluya. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Sí, Señor, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie, Señor. Aleluya. Aleluya. Santo, santo es el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Te alabo, Señor. Te alabo, Jesús. Tú eres bueno. Gloria a Dios. El Señor es bueno para siempre. Es su misericordia. Gloria a Jesús. Damos gracias al Señor porque Él nos permite poder nosotros alabarle, glorificarle. Amén. Cuando nosotros conocemos al Señor, hay un deseo, se despierta un deseo en nuestro corazón de exaltar su nombre. Gloria a Jesús. Porque entendemos que aún sin merecerlo, aún siendo nosotros pecadores, aún cuando nosotros le fallamos, el Señor está allí para nosotros, ¿verdad? Traer perdón a nuestra vida. Amén. Cuando nosotros nos acercamos y le pedimos perdón, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Y qué bueno, gloria a Jesús, que Dios, ¿verdad?, ha dado una esperanza al ser humano. Gloria a Jesús, aleluya. Damos gracias, Señor, en este momento. Gloria a Jesús, aleluya. Voy a invitar a nuestro hermano Elías con nosotros. Gloria a Jesús, aleluya. Dios le bendiga, mis amados hermanos, en este momento. Le damos gloria y honra al Señor por esta oportunidad que nos ha dado estar presentes, ¿verdad? En esta noche tenemos un culto especial, es el culto de jueves de Semana Santa, gloria al Señor, ¿verdad? Unos minutos estaremos orando por las necesidades y también por la predicación. Tenemos una invitada en esta noche que nos estará predicando desde su hogar, gloria al Señor. Así que nos va a ayudar un poco si hay un poco de retraso en algo, ¿verdad? Tenga paciencia con nosotros, ya que no lo está haciendo de aquí, sino que lo está haciendo desde su hogar. Nos ha mandado lo que necesitamos. Gloria al Señor. ¿Verdad? Vamos a orar más adelante, pero mañana, mis amados hermanos, mandamos por texto los distritos hispanos de Asambleas de Dios de Estados Unidos, los 10 distritos, incluyendo el de nosotros, está convocando un día de ayuno y oración, ¿verdad? Por la situación de la nación, por la situación que estamos enfrentando en el mundo completo y sobre todo sobre el alcance de las almas a través del Evangelio del Señor Jesucristo. Así que les pedimos a cada uno que si podemos mañana entrar en ayuno y oración. Esta mañana vimos 8 hermanos y hermanas, ¿verdad? En la oración de 5 a 7. Un poco difícil para muchas veces, ¿verdad? Especialmente cuando uno está ocupado también durante el día trabajando, pero hay que hacer el tiempo. Y qué bueno, hoy estuvimos 8 hermanos y hermanas orando en la mañana. Se puede comunicar con hermana Eva. También hoy al mediodía estuvimos uniéndonos a través de Facebook en el servicio fúnebre de nuestro hermano y amigo reverendo
Fernando Gómez, ¿verdad? Así que oramos por la familia, oramos por la iglesia, oramos por su esposa especialmente, Reverenda Grace Gómez, aleluya. Y verdad, verdaderamente le toca a uno el corazón, ¿verdad? Porque aunque sabemos que él está en una en la mejor presencia, está en la presencia del Señor, en un mejor lugar, está en la presencia del Señor, está gozando de la presencia y el deleite de nuestro Señor Jesucristo. Como humanos nos sentimos, ¿verdad? Sentimos la partida. Así que vamos a orar también por cada uno de ellos, ¿verdad? Y seguimos orando por el reverendo David Mercado, que todavía está batallando por su vida ahí en el hospital y todo lo que está pasando. Pero en esta noche, mis amados hermanos, les animo, ¿verdad?, que sigamos adorando y glorificando el nombre del Señor. Voy a dejar a mi esposa que va a orar por las necesidades, por la predicación, y nos va a presentar a la predicadora de la noche. Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Vamos en este momento a tener esta oración, ¿verdad? Por las necesidades. Ahí donde usted se encuentra, ponga esa necesidad delante del Señor, háblele. Así como usted habla con su familia, con sus amigos, ¿verdad? Así como usted habla con la persona que usted más confía, ¿verdad? Así, dígale al Señor su necesidad ahí donde usted se encuentra. Amén. ¿Quién mejor que Él, que conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? El Señor conoce su necesidad, Él conoce su vida. Amén. Y en esta noche deposite delante de Él sus cargas. Gloria a Jesús. ¿Verdad? Hay veces que queremos luchar por nosotros mismos con nuestras propias fuerzas, pero hay cosas que no las podemos hacer por nosotros mismos, que necesitamos la ayuda del Señor, necesitamos la intervención poderosa de Dios. Y en este momento vamos a orar. Gloria a Jesús. Aleluya. Padre amado, Padre eterno, te damos gracias en esta preciosa noche, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Señor, gracias porque podemos venir delante de ti confiadamente, Señor, sabiendo que tú escuchas la petición de tus hijos, Señor, y de todo aquel que clama tu nombre, Señor, aleluya. Tu palabra nos dice, clama a mí. Tú nos estás pidiendo que nosotros te clamemos, que te busquemos, que te hablemos, Señor, clama a mí. Y yo te responderé, nos dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor amado, gracias porque eres tú el único que nos ayuda a entender aquellas cosas que no podemos entender. Señor amado, aleluya. Y en esta tarde, en esta noche, venimos delante de ti, Señor, poniendo cada petición, cada necesidad, Señor amado, de nuestros hermanos, ahí donde se encuentran, Señor amado, de cada persona, Señor, de nuestros amigos, Señor. Ponemos las necesidades, Señor, de su vida, Señor, en tus manos. Oh Padre Celestial, que seas tú quien escuches, Señor. Aleluya, que escuches al clamor de tus hijos, que escuches, Señor, las peticiones, que escuches, Señor amado, aleluya, nuestros ruegos, Señor. Oh, sí, mi Dios, porque confiadamente venimos delante de ti sabiendo, Señor, que tú, Señor, no te olvidas de ninguno de nosotros. Aleluya. Tú sabes que somos creación tuya, hechura e imagen tuya, Señor amado. Tú nos hiciste, tú nos has dado aliento de vida, Señor. Y nos has prometido, Señor, que tú cuidarás de cada uno de nosotros. Si tú cuidas las aves, Señor, si tú cuidas, Señor amado, aleluya, los seres más chiquititos de esta tierra, cuánto más no cuidarás a tus hijos, aquellos que tú mismo has soplado aliento de vida en cada uno de nosotros. Señor, sabemos que tú estás aquí con nosotros. Y en esta tarde, en esta noche, Señor, ponemos delante de ti todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, Señor amado, aleluya. Todo aquello que esté inundando nuestra vida y que no nos da tranquilidad, que no nos da paz. Que nosotros, Señor, sabemos que está fuera de nuestro alcance. Aquellas cosas que están fuera de nuestro control, Señor, las ponemos en tus manos. Oh, sí, Señor, tú eres el único que tiene control sobre todas las cosas, Señor, aleluya, sobre la naturaleza, todo, sobre todo lo creado. Tú tienes el control, Señor amado, aleluya. Y en esta tarde ponemos delante de ti cada necesidad, Señor.
cualquier dolor, cualquier enfermedad, Señor amado, la ponemos delante de ti. Te pedimos que seas tú quien pases tu mano poderosa de sanidad sobre nuestros cuerpos, sobre cada persona que está enferma, Señor. Mira los que están en los hospitales, Señor, oramos por ellos. Que, Señor, el ángel de Jehová acampe, Señor, alrededor de los que le temen, Señor, como dice tu palabra, que tú acampas alrededor de los que te temen y los defiendes, Señor. Oramos por aquellos que todavía no tienen temor de ti, que aún no te han conocido, Señor, para que tengan esa oportunidad, Señor, de poder estar confiados que tú estás ahí para ayudarles. Oramos, Señor, por cada cuerpo, Señor, que está doliente en este momento, cualquiera que sea la molestia en sus cuerpos. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano sanadora, Señor, y traigas salud y traigas vida, Señor. Esas personas que están, Señor, luchando contra el cáncer, las ponemos en tus manos. Te pedimos que saques toda célula maligna y que traigas células de vida a sus cuerpos, Señor, que tú pongas tu mano poderosa y limpies esos cuerpos, Señor, y traigas sanidad, traigas salud, traigas bienestar, Señor, a esas vidas. Oramos, Padre Celestial, oh mi Dios, por aquellos hogares donde están sufriendo, Señor, diferente tipo de problemas, Señor amado, en la pareja, en los hijos, Señor amado. Te pedimos que tú des sabiduría, Señor, cómo poder tratar cada uno de esos problemas y traigas amor, traigas comprensión, traigas paz a esos hogares, Señor, aleluya, que tu presencia llene esos corazones, Señor, aleluya, que si no te han conocido puedan tener el privilegio, la dicha de conocerte y poner delante de ti todas sus cargas, Señor amado, aleluya. Oramos, Padre eterno, aleluya, por aquellos, Señor, que en este momento, Señor, se encuentran luchando contra este virus, Padre celestial, que está pasando en esta tierra, Señor, al nivel mundial, no solamente en un lugar, sino que esto es algo mundial que está pasando. Y oramos, Señor, por cada enfermo, los que están en sus hogares, los que están en los hospitales, donde sea que se encuentren sufriendo, Señor, los efectos, los síntomas de este virus maligno, lo ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que tú traigas aliento, sanidad a esos cuerpos, que tú pases tu mano sanadora, aleluya, sobre cada cuerpo, que tú des fortaleza a esos cuerpos, Señor, para poder vencer, Señor, todo mal, todo malestar, en el nombre de Jesús, Señor. Tú eres más que poderoso, tú eres fuerte, tú eres invencible, Señor amado, y sabemos que tú puedes, Señor, obrar en cada corazón, en cada cuerpo. Oramos por los médicos, Señor, por las enfermeras. Oramos por los que trabajan en la limpieza, desinfectando en los hospitales, los que trabajan en los laboratorios. Señor, líbralos de toda contaminación, cúbrelos con tu sangre preciosa. Oramos, Señor, aleluya, por todos los cuerpos de seguridad, Señor, a través del mundo que están trabajando, Señor, para mantener el orden, Padre Celestial. Ayúdanos para que como ciudadanos nosotros hagamos el trabajo, Señor, aleluya, de obedecer, de regirnos a las leyes, Señor, de nuestros países, Señor, de ser obedientes. Señor, tú bendices la obediencia. Señor amado, tú nos has dicho que, Señor, si vemos el mal, que nos apartemos, Señor amado, aleluya. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a saber, Señor, obedecer, mi Dios, así como tú obedeciste, aún sin cometer pecado, Señor amado. Tú, Señor, llevaste, Señor, todo nuestro pecado. Fuiste, Señor, maltratado por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, Señor, aleluya. Y enmudeciste, no abriste tu boca, Señor, porque, Señor, tú sabías que tú estabas cargando nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a ser como tú, a ser humildes, a ser obedientes, Señor. Señor, ayúdanos a amar al prójimo, ayúdanos a respetar al prójimo,
oramos, Señor, aleluya. Oh, sí, mi Dios, aleluya, te necesitamos de ti, Señor. Oramos por nuestros líderes, Padre Celestial, por cada uno de nuestros líderes, Señor, aleluya. Tanto, Señor, nuestros líderes gubernamentales, Señor, el presidente de esta nación, oramos por él, para que tú, Señor, le des sabiduría, cómo guiar esta nación, Señor amado. Tú diste sabiduría, Señor, a muchos hombres, Señor, en la antigüedad, Señor, para regir otras naciones. Tú puedes hacerlo también, Señor, en este presidente de esta nación, Padre eterno, aleluya. Oramos, Señor, por cada uno de los congresistas, Señor, por cada uno de los senadores. Oramos, Señor, por los alcaldes de las comunidades, Señor, por los gobernadores, Señor amado, aleluya. Oh, sí, mi Dios, por todas las áreas, Señor amado, que ayudan a mantener el orden y las leyes en los países, en los diferentes países, Señor, a través del mundo. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de la tierra en general, de la humanidad, que hemos pecado contra ti, Señor, que hemos ofendido, muchas veces te ofendemos, Señor, y aún sin darnos cuenta, y muchas veces lo hacemos, Señor amado, aleluya, y queremos ignorar y pretender que no sabemos lo que estamos haciendo. Sin embargo, Señor, nuestra maldad que va delante de nosotros es la que nos hace pecar, Señor amado, ese pecado, Señor, que se mantiene en el hombre, aleluya, que solamente tú puedes sacar, Señor amado. Por eso te clamamos pidiéndote, Señor, pidiéndote perdón, Señor amado, por todas nuestras ofensas, por todos nuestros pecados, y pidiéndote que tú nos ayudes cada día, Señor, a ser como tú, que sigamos ese ejemplo que tú viniste a darnos a esta tierra, Señor amado, aleluya. Gracias por ese sacrificio precioso que tú hiciste en la cruz del Calvario, aunque fue doloroso, Señor, aleluya, aunque tú sufriste, Señor, todo el maltrato, aleluya, fuiste sacrificado, fuiste crucificado, Señor, pasaste la muerte más humillante, todo fue por amor a nosotros. Gracias te damos, porque ahora por ese sacrificio que tú hiciste, nosotros podemos, Señor, obtener la salvación, Señor amado. Abre los ojos de aquellos que aún no te conocen, revélate, Señor, a sus vidas, toca sus corazones, aleluya, redargúyeles de pecado, Señor, y permite que puedan experimentar el gozo de la salvación, que puedan experimentar en sus vidas, Señor, el conocerte a ti y tenerte a ti en sus vidas y no luchar más por ellos mismos con todos sus problemas y sus cargas y sus dolencias, sino que ahora puedan, Señor, confiar en ti, que tú tienes cuidado de cada uno de ellos. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te alabo, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. En esta preciosa noche, amén, tenemos a nuestra hermana Silviana Mestizo, que estará compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Así que abramos nuestro corazón, ¿verdad? Nuestra vida, nuestra mente, y que sea el Espíritu Santo, amén, que hable a través de ella. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Estamos esperando, amén, que ella pueda entrar a esta preciosa, gloria a Jesús, a este momento. Y pedimos al Señor, amén, que Él nos dé la sabiduría y toque nuestros corazones en esta preciosa noche. Gloria a Jesús. Damos gracias al Señor. Aleluya. Amén. Nuestro hermano Elías nos pide, ¿verdad? Si hay un retraso, ¿verdad? Que por favor nos disculpen, amén, pero ya casi está listo, ¿verdad? Mientras tanto, yo quiero darle gracias al Señor, amén, porque el Señor es bueno, el Señor ha sido bueno, gloria a Jesús. Capítulo en todo 2, momento, del 4 al aleluya. 5. Su misericordia Gloria a tiene Jesús. estas palabras que son sinónimos: piedad, compasión, clemencia, conmiseración, comprensión, ternura, bondad, gracia, perdón, indolencia. Esas son palabras que a veces uno quizás no entiende, pero sí las entiende, tiene como un poquito más de contexto cuando uno habla de bondad. En inglés es because
Of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. So aquí nosotros podemos ver que somos salvos porque Dios designó que nosotros pudiéramos tener misericordia. ¿Y cómo pasa eso de misericordia? Cuando yo estoy hablando de misericordia, me recuerdo cuando fui a Francia y fue la primera vez que pude en la realidad entender qué es lo que es la realeza. Y a veces, como americanos o con el contexto americano, aquí norteamericano, que uno crece, quizás a veces uno no entiende qué es eso, pero el centroamericano quizás y el que viene del Caribe, mejor puede entender qué es eso de misericordia, porque pues la cultura viene de la realeza. Y su misericordia es cuando en la realidad uno tiene un perdón de algo, sea que sea algo de algo bueno, algo malo. Y nosotros podemos ver eso, que cuando Dios da ese amor no es solamente en este tiempo que pasó ahora en lo que decimos post Jesucristo, sino que siempre ha habido esa misericordia que Dios ha compartido con nosotros desde el principio. Lo podemos ver con Adán, lo podemos ver con como se dice, Abraham y Moisés y los personajes como Jacob, que no eran personas perfectas, no eran personas que obviamente que tenían que sabían que quizás estaban pecando, pero que sí sabían que sí estaban haciendo cosas que eran quizás fuera de del contexto de lo que Dios quería para ellos. Y vemos cómo Dios abunda con su misericordia, desde Adán hasta, digamos, hasta Cristo, ¿verdad? So después estamos con qué este próximo versículo, que es la esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que gocen de esperanza por el poder del Espíritu Santo, que se encuentra en Romanos 15:13. Esperanza aquí significa la confianza, seguridad, certidumbre, creencia, promesa. Okay. En inglés says, may the God of hope fill you with joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Hopefulness, faith, belief, expectation, and anticipation. So aquí cuando estamos hablando de la esperanza nos da, como se dice, nos da la habilidad de tener fe. Fe que es algo que a veces nosotros pensamos que es algo, pues sí sabemos que es sobrenatural, que es algo que el Espíritu Santo nos da, pero la esperanza en la realidad es algo que es una seguridad que nosotros podemos recibir solamente de Dios y que nos da esa seguridad de poder ver al futuro y no sentirnos solos y no sentirnos que no tenemos una esperanza o que no tenemos una seguridad o una confianza o aquí una creencia o una promesa que Dios nos dio, que es su Hijo Cristo. So, que estamos anhelando, que ya estamos entrando en este tiempo el tiempo de resurrección de Jesucristo. Mañana empieza el Viernes Santos. Ahora los judíos están celebrando no me recuerdo cómo se dice en español, pero el Passover. Y están celebrando para poder recordar y para poder tener la esperanza del futuro que ellos van a tener, ese Mesías que ellos que han estado esperando, pero que nosotros, gracias a Dios,
lo tenemos porque nosotros creímos, tuvimos esa fe, que también podemos ver que por Adán, Moisés, Abraham y los antepasados también pudieron tener igualmente una esperanza, que quizás nosotros no lo podíamos llamar así, o una fe que ellos tenían, que podían ver hacia el futuro y poder ver que Jesús venía, que ese Mesías venía, y que ellos tenían esa esperanza que Él iba pues a perdonar lo que el primer Adán hizo, que fue que él cayó, ¿no? Y que él no pudo tener él no pudo tener ese regalo que Dios quería para él, que era esa relación íntima de tener como su hijo. Y igualmente con Eva, como él quería tener esa relación, esa intimidad, algo tan lindo, ¿no? So, seguimos con el próximo texto que tenemos aquí, porque por gracias ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Okay, so los sinónimos para esto es merced, favor, perdón, indolencia, induleto, aminista, no lo puedo decir, absolución, clemencia, misericordia y piedad. So, aquí la palabra que a mí quizás más me sale es el favor, un perdón. Es un regalo, aunque no está aquí, pero es un regalo que vamos a leer en Romanos 5 en un momento, que es lo que en la realidad la gracia envuelve, cómo se desarrolla, ¿sí? en nuestras vidas. So, en inglés es, for by grace you have been saved through faith, and this is not of your own doing, it is the gift of God. The synonyms are elegance, refinement, majesty, class, kindness, courtesy, mercy, benevolence, generosity, goodwill, and favor. So, cuando estoy hablando de gracia, una de las cosas una de las definiciones que todos quizás lo sabemos o lo hemos escuchado, estas palabras son 3 palabras que sí hemos escuchado y a veces no sabemos cómo funcionan en nuestras vidas. La conocemos, leemos las palabras, pero a veces tenemos dificultad en poder ponerlas en práctica. So, una de las cosas que yo le estaba pidiendo al Señor mientras que me estaba preparando para poder enseñar esta enseñanza era que pudiera comunicarles a usted cómo yo he visto no solamente la misericordia, sino que la esperanza y la gracia en mi vida. Y una de las cosas es que para mí siempre fue bien difícil entender que cuando las personas decían la definición de gracia es un favor inmerecido, un perdón inmerecido, algo que no se merece. Pero la mejor forma de cómo yo lo he podido entender en este tiempo ha sido por medio de un regalo. Entonces se lo voy a enseñar, este regalo aquí. Digamos un regalito, es un regalito que Dios nos da, ¿ok? Que no tenemos que hacer nada para recibirlos. Ahora, muchas personas dan regalos y yo sé que yo he dado regalos y uno desea que la persona que está recibiendo ese regalo que esté dispuesta a recibirlo, esté tan contenta con lo que está, que lo use, que lo ponga en un lugar o que se lo ponga o que se lo muestre, que le dé una tarjetita de gracias diciendo que pues que recibió algo que están muy contentos de tener, que es ese regalito. Y eso es lo que creo que lo que para mí he podido entender, que esa es la gracia de Dios y que ese regalito que Dios nos dio, aunque lo miramos como un regalito pequeño a veces y no es práctico o no lo podemos poner en práctica, a veces nos olvidamos que
no es por lo que nosotros hacemos, sino que es por lo que Dios ya hizo por nosotros. So, vamos a ver en Romanos 5. Aquí vamos a leer un poquito de lo que es la gracia. Okay. Ese es Romanos 5, me gustó todo. Aquí está en inglés para los que no saben inglés y aquí está en español para que vayamos leyendo en español. Tuve que tomar una traducción que yo pueda leer porque no soy tan buena en leer en español. La Reina Valera y los demás. Pero me gustaría compartir este capítulo con ustedes. La fe produce alegría. Okay. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entender en este lugar de privilegio y merecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar en la gloria de Dios. Okay. So, aquí nosotros estamos viendo que el Señor, que estamos leyendo que, como se dice, que tenemos fe, que por medio de la fe nosotros recibimos bendiciones y la bendición de la gracia que podemos disfrutar. Porque la esperanza es lo que tenemos que es para, que es dada porque Dios es glorioso, ¿verdad? So, cuando hablamos de algo glorioso, de alguien glorioso o algo glorioso, es algo grande, alguien que es fuerte, alguien que tiene esplendor, ¿no? Y eso es lo que Dios es para nosotros, Él es esplendor. Y que tenemos gozo aunque tengamos problemas, porque nosotros podemos saber que los problemas producen paciencia. Ahora, eso seguimos leyendo. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia o paciencia. Y la resistencia desarrolla firmeza. Uy. No sé qué me pasó. Disculpen. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza, segura la salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. So, cuando nosotros tenemos ese carácter de paciencia, nos desarrolla una esperanza. Okay. Y creo que una de las cosas que he podido aprender en estos años que han pasado es que en medio de tiempos difíciles y que he pasado tiempos difíciles, en otro día quizás pueda decir más un testimonio, pero ahora les puedo decir que sí, yo he pasado por tiempos difíciles. Uno de ellos es que cada año, por lo general, yo tengo, básicamente yo trabajo año a año, aunque soy maestra de una escuela primaria, nunca sé si voy a tener trabajo. So, una de esas cosas es lo que el Señor ha desarrollado en mí, ha sido un carácter de presencia y de esperanza, de esperar en Él, porque yo sé que Él no me va a desamparar, que Él no me va ¿cómo se dice? Que Él no me va a dar una desilusión, sino que Él va a llenar mi corazón de amor y va a llenar mi corazón de paz y va a llenar mi corazón porque ya el Espíritu Santo está en mi corazón. Y va a seguir llenando y va a seguir llenándome de favor. Y favor que yo poder desarrollar en diferentes formas, cómo puedo trabajar para tener esas finanzas. Y una de las cosas que yo he visto en este tiempo que estamos pasando, que es un tiempo muy difícil,
que es difícil como cristiano poder decirle a las personas, no, tranquilo, el Señor está contigo. ¿Y por qué? Porque está esa certidumbre que uno puede saber que sí, Él está con uno. Más cuando uno ha pasado por 12 años de cada vez nunca saber si uno va a tener un trabajo y tener que pagar deudas y todo lo que uno tiene que pagar y asegurarse que hay comida y asegurarse de todas las cosas necesarias. Pero eso es lo que el Señor más lindo es lo que dice que Él que da esperanza y que así como los pajarillos no tienen que preocuparse de qué es lo que van a comer o cómo se van a vestir, igualmente nosotros no nos debemos de preocupar de eso, porque sí el Señor va a abrir las puertas, Él nos va a dar favor que no nos merecemos delante de otros, así como lo hizo con José, perdón, y el faraón, que fue un favor que fue inmerecido que se le dio, fue una gracia que él tuvo sobre su vida, que él pudo hablar y pudo compartir en un tiempo que Egipto pasó por ese, pues que todo la sección alrededor, Canaán, que pasó por sin tener comida, pero Egipto fue un lugar a donde el Señor sí dio en abundancias porque pudieron reservar eso lo que se está, ¿cómo se dice? La comida que ellos necesitaban para ese tiempo. So, cuando yo les digo eso, es una esperanza que no es una esperanza ciega, sino que es una esperanza que sabemos que como Dios es nuestro rey, primero, um, Él tiene ese esplendor y ese dinero para poder dar. Ahora, yo no normalmente veo a Dios como rey solamente. Aprendí hace muchos años a verlo como mi padre. Y como mi Padre celestial, Él me provee. Él me ama, Él me cuida, Él me corrige, pero a la misma vez me tiene mucha paciencia. Y cuando nosotros vemos que somos coheredores con Cristo, nosotros podemos saber que Él no nos va a dejar, que Él no nos va que Él no nos va, nada nos puede separar de su amor. Cuando yo sigo leyendo aquí y sigo viendo que cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrece a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien pudiera estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena o extremadamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y creo que ahí es a donde yo puedo regresar y decir que cuando hablamos de la misericordia del Señor, la misericordia del Señor, básicamente, si Él no hubiera tenido misericordia sobre nosotros, sobre la humanidad, no tuviéramos este plan tan lindo, estas buenas nuevas tan lindas que tenemos ahora. Algo que me ha impresionado, que es Cristo, obviamente, pero que algo que me ha impresionado de Él es que una de las cosas que le estaba pidiendo al Señor que me enseñe cómo la gracia se ha extendido desde el principio de la creación hasta ahora, porque la gracia no empezó solamente durante el tiempo de ahora que estamos viviendo digamos, en el Nuevo Testamento o post la iglesia, ahora que estamos en la iglesia, durante el tiempo de la iglesia, sino que también, aunque quizás no se hablaba de la gracia, pero la gracia estaba ahí desde el principio. Cuando a Adán se le dio de toda la naturaleza para que él pudiera tomar con Eva de todos los frutos que habían ahí, menos de un árbol, yo puedo ver que en vez de que el Señor tuviera enojo, la forma de cómo trató con ellos fue como con amor,
como un padre lidia con hijos y con sus hijos. Y eso es algo que me ha tocado porque eso es la gracia de Dios. Cuando vemos en sí que es el plan, es el regalo que Él está preparando para nosotros, porque por medio de Adán nosotros perdimos ese regalo, ¿no? So, sigamos. Entonces, ¿cómo se nos declaró justo a los ojos de Dios? Por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Y esa es otra forma de también como yo pude aprender a ver a Dios como mi amigo. Y cómo es así, no solamente como padre, no solamente como rey, sino que como amigo. Y una de las cosas es que como amigo nosotros tendemos a dar regalos. Y esos regalos, a veces nosotros nos concentramos más que es en Navidad. Pero ahí es a donde empezó el regalo para nosotros. Y si seguimos viendo que esa es la gracia de Dios, que esa es la misericordia que Él tuvo por nosotros, que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. So, comparación entre Adán y Cristo. Vamos a ver, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pescaron, porque todos pecaron, perdón. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomó en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron. Y incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora, después de Adán, todos básicamente entramos en un pecado. Y ese es el pecado que nos separa entre Dios, nuestro Padre, y nosotros. Como Dios, nuestro amigo, y nosotros. Había ese pecado que nosotros quizás no entendíamos antes que venimos a Cristo. O si usted no ha venido a Cristo, quizás no entiende qué es ese pecado. El pecado simplemente es algo que nos separa de Dios. Es algo que nosotros hacemos que sea en contra de Él. Y desobediencia es un pecado. Tener orgullo es un pecado. Querer saber más que Dios es un pecado. Quizás no lo ponemos así en esos términos o pensar que uno a veces se comporta como mejor que Dios, que quiere saber lo que viene por venir o que quiere saber estar, como se dice, estar teniendo su trabajo quizás como una fuente de idolatría sin que uno sepa. Pero eso es lo lindo de Cristo, que Él no desecha a nadie, sea que nosotros seamos una persona de que nos consideramos personas buenas, que son personas que no matamos, personas que no hacemos nada malo, o personas que sí hemos hecho cosas graves que el Señor nos ha perdonado. Siempre hay un pecado que nos separa, pero cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo, esa es la diferencia. Es que nosotros tenemos una nueva vida. Aquí dice, ahora bien, Adán es un símbolo,
una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Aquí Dios está comparando, ok, aquí está este pecado que me separa de ti, de mi hijo, de mi amado, del quien yo quiero, de toda la humanidad. Ok, ahora yo tengo un regalo que yo voy a dar. Eso es lo que Dios dice. Yo tengo un regalo que yo le voy a dar a la humanidad. Y ese regalo es el favor inmerecido de Dios, que es gracia. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios, el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y lo más lindo es que cuando uno recibe un regalo, a veces nosotros pensamos ay, yo no me lo merezco, pero a veces también decimos, ay, sí, qué lindo. Y dentro de nosotros decimos, sí, otra vez es muy fuerte para recibir ese regalo. Qué lindo que esa persona haya pensado en mí. Pero siempre, normalmente, para recibir un regalo tiene que haber una amistad, tiene que haber una relación. Pero aquí podemos ver que no hay una relación y el Señor quiere darle poder tener esa amistad con la humanidad. Y por eso es que Él dio ese regalo que es Cristo Jesús y lo mandó como hombre. Él dio de sí mismo para que nosotros pudiéramos tener esa comunión de nuevo con Él. Y el resultado del regalo de favor inmerecido de Dios es muy diferente de la conciencia de pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios. A pesar de que somos culpables de muchos pecados. Wow, qué lindo. Que después de Adán que había pecado, fuimos juzgados como ahí es donde dice que Él es el juez. Él nos juzgó ya, pero ahí es donde Él dio su misericordia. Extendió su misericordia para que nosotros pudiéramos tener una vida diferente, un regalo diferente, que es un regalo gratis, que viene después de muchos pecados y que hace a las personas, que une de nuevo a las personas y los hace justos delante de Dios. Porque un hombre pecó, pero por el otro, y vino la muerte, porque un hombre que fue Adán pecó y vino la muerte por un hombre que no pecó, vino la aceptación que pudo en la cruz curar sickness, ¿cómo se dice? Esta enfermedad del pecado, para que nosotros podamos tener una vida y tenerla en abundancia con Dios. Y sigue aquí, dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces así, como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina
el cambio de gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Para mí ha sido un honor poder hablar con ustedes, compartir esto, porque en la realidad lo que Cristo ha hecho en mi vida ha sido un regalo. Y una de las cosas que nosotros quizás ahorita no podemos estar compartiendo porque tenemos este tiempo de no sé cómo se dice en español, pero es social distancing, que nos estamos dando distancias entre medio de que estamos socializando, ¿sí, no? Entonces, que ponemos esa distancia de 6 pies y quizás no estamos saliendo a evangelizar, pero una de las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón no es solamente orar, pero también pedirle al Señor que sea Él que nos traiga a mente personas que necesitan oración, que necesitan escuchar de nuevo de Cristo, que necesitan por primera vez escuchar de Cristo y que que podamos tener esa oportunidad de poder darles un regalo que es Cristo Jesús. Y como Él murió en la cruz del Calvario por muchos. Y por Él es que por un hombre nosotros podemos tener esa salvación. La podemos compartir con gran amor, con gran fidelidad, con fe. Y dice la palabra que si uno tiene solamente un granito de mostaza, nosotros le podemos decir a la montaña que se mueva, ¿verdad? Y para mí, y creo que para todo el mundo, esta es una montaña grande. Yo les animo a ustedes como hermanos en Cristo y hermanas en Cristo que nos podamos unir no solamente en oración, pero también que escuchemos la voz de Dios para cómo compartir el amor de Cristo hacia otros. Así como Dios fue tan misericordioso, tan amoroso, tan bondadoso, tan lleno de favor. ¿Cómo se dice eso? Si vemos estas definiciones aquí, que nos dio, ¿cómo se dice? La esperanza, una seguridad que nosotros podemos tener, que desde el principio Él sabe qué es lo que va a pasar hasta el final, pero que nosotros podamos entender cuál es su plan y qué para hacia nosotros, para que nosotros podamos compartir las buenas nuevas con otros. Yo le doy gracias al Señor que se me ha dado esa oportunidad de poder tener esas experiencias y poder compartir con otros, sea que ya han conocido de Cristo o no han conocido de Cristo, estar hablando y llevándolos a ellos a Cristo, ¿no? No a lo que la ley dice, no a lo que Adán hizo, no, sino que es que nosotros estamos separados de Dios cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y lo único que Dios pide que nosotros hagamos es que creamos que Él tiene un plan y ese plan, Él no nos va a desamparar en ese plan. Ese plan es para darnos una vida eterna y una vida en abundancia, no solamente en la eternidad, sino que también aquí en esta tierra. Y aunque nosotros no somos de esta tierra, Él es bien claro que nosotros les pertenecemos a Él, pero que aquí, mientras que estamos aquí, estamos para compartir el reino del Señor, para dar a conocer el amor de Dios, para dar a conocer que por medio de Jesucristo nosotros vamos a salir hacia adelante, no por lo que nosotros hacemos, no porque nosotros creemos, sino que porque Él nos amó tanto que Él mandó a su Hijo unigénito para que todo en que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros creemos en eso es gracia. Ese es un favor inmerecido que nosotros no teníamos que tener ese regalo, pero Él nos dio ese regalo y nos dio porque a Él salió de Él, nació de Él. Qué hijos tan malos que éramos, pues que no éramos hijos, que estábamos separados porque teníamos pecados. Él fue el que por medio de Cristo, es que nos unió de nuevo a nuestro Padre Celestial.
Y ahora, ¿qué hacemos con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vive en nuestros corazones. Y cuando hay momentos de angustia y cuando hay momentos que estamos pasando así como estamos pasando en este tiempo de esto del virus corona, del coronavirus, nosotros estamos confiando, seguimos confiando que el Señor tiene todo en sus manos. Y cuando Él nos dice, vamos, que podamos ir. Cuando Él nos dice que hablamos, pues hablemos. Cuando Él nos dice que oremos, pues siempre debemos estar en oración. Pero hay tiempos que el Señor nos dice que intercedamos por personas específicas y no lo tomemos así como algo, porque el Espíritu Santo dentro de nosotros nos está hablando a nuestra conciencia, a nuestro espíritu, nos está diciendo, este es el tiempo de hacer esto. Quizás nos sentimos como que no podemos hacer nada, pero la cosa más grande que podemos hacer es orar unos por los otros. La cosa más linda que podemos hacer es congregarnos unos con los otros, hablarnos, llamarnos, orar unos por los otros, confesar lo que estamos pasando, nuestras debilidades, o como dice la palabra, nuestros pecados unos con otros y no tenernos vergüenza. Y saber que si no hubiera sido por lo que Cristo hizo en la cruz, nosotros no pudiéramos tener esta esperanza que no nos va a faltar, que no pudiéramos tener ese perdón de que no tenemos que preocuparnos de qué es lo que va a pasar con nuestra vida eterna, sino que sabemos que Cristo viene pronto y que cuando Él venga, que Él pueda decir, o si nos vamos antes, que Él pueda decir, fiel siervo, me hiciste fiel en mucho, en poco hiciste, en mucho te pondré. Lo estoy parafraseando, pero ya ustedes me entienden. Queremos escuchar esas palabras que Cristo nos diga. Queremos ser humildes y poder creer que esa esperanza no es en lo que nosotros podemos hacer. Porque yo antes quizás podía decir, pues mi trabajo yo lo saco porque yo me he desarrollado, me he hecho profesional, tengo estas finanzas porque he podido cuidar de las finanzas, pero no. Al fin y al cabo, cuando el Señor nos bendice, sea con trabajo o con finanzas, es para que nosotros podamos bendecir a otros, para que podamos dar esa esperanza a otros y no que ellos se sientan que no tienen a dónde acudir. Y eso es lo más lindo del tiempo de los romanos, que ellos estaban ayudando unos a los otros. Ellos estaban compartiendo el amor de Cristo. La gente estaba llegando y escuchando su palabra. Quizás no estamos pasando por el mismo tiempo, pero estaban siendo quemados vivos y puestos creo que se llamaban circos, pero era que se ponían eran hechos, eran comidos por los leones. Pero esa esperanza, ellos no paraban. Ellos seguían hablando del amor de Cristo y no cambiaban su mensaje. Y ahí es donde se explotó el evangelio de Cristo. Y nosotros podemos hacer lo mismo ahora. Y en conclusión, como estábamos hablando antes, la gracia, en lo mismo tenemos que ver que es un favor inmerecido, que es un regalo que nadie, y tú no lo puedes ganar. Tú no puedes hacer nada para hacer. Y muchos de nosotros que hemos sido creados en Cristo, en el Evangelio, a veces nosotros pensamos que entre más yo hago bien, pues más voy a recibir de Dios. Y no es así. Eso es el milagro de Dios, ese es el milagro de la gracia de Dios, que no hay nada que nosotros podamos hacer, porque es un regalo directamente de Dios, que es por medio de Jesucristo. Y por su sangre nosotros somos sanados. Por sus llagas somos salvados y por sus llagas nosotros somos sanados. Y nosotros podemos reclamar y decirle al Señor, gracias que tú hiciste este plan para que tú y yo podamos tener esa relación como padre y hija o hijo, que podamos tener esa relación como amigo,
que yo puedo venir delante de ti y darte gracias y presentar mis amigos delante de ti. Y no solamente verte como un Dios poderoso y omnipotente, no, pero un Dios real que vive dentro de mi corazón y que yo lo puedo compartir con los demás. Con eso concluimos. Le doy gracias y oremos. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo que tú has podido compartir este pensamiento, Señor. Que así como tu Espíritu Santo rega esas semillas y tú usas nuestras bocas para regar esas semillas, que Señor, tú eres el que puedas traer mucho, que esas semillas puedan crecer, Señor. Que así como nosotros todos estamos trabajando en una forma u otra, que no nos olvidemos de poder compartir ese amor de Cristo. Que si nosotros tenemos, Señor, tenemos que pedirte perdón por ayuda para pedirle perdón a otros, pues Señor, tú eres el que nos puedes ayudar. Tú mejor que nadie sabe lo que estamos pasando. Si tú sabes, Señor, que tenemos miedo de lo que está pasando ahora con este tiempo de este virus, Señor, que nosotros podamos traértelo a ti. Si tenemos miedo a la muerte, Señor, que podamos pedirte que tú, Señor, nos recuerde que tú eres el alfa y el omega, que tú sabes y tú tienes nuestros días contados y sabes cuándo tú nos pusiste en el vientre de nuestra madre y cuándo nosotros vamos a pasar a estar contigo. Pero Señor, en este tiempo nosotros vamos a compartir tu amor con otros. Vamos a compartir lo que tu Hijo unigénito vino a hacer en la cruz, que es morir por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú sabes nuestras necesidades, pero también te gusta escuchar cuáles son. Tú no vas a dejarnos desamparados. Tú vas a, Señor, abrir camino a donde no hay camino. Y en esta tarde yo escuché lo que el pastor Fernando Gómez le ha dicho por muchos años a su congregación. No abras la puerta, deja que Él la abra. Nosotros debemos de dejarte que tú abras la puerta para nosotros. Que tú hagas el camino a donde no hay camino, Señor. Que te pidamos que podamos ver tu gloria en este tiempo. Que podamos ver qué grande eres tú. Y te damos gracias por todo esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Le damos gloria y honra al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de escuchar la palabra del Señor. Quiero agradecer a mi hermana, a Silviana, como le llamamos, ¿verdad? Silvia, por esta palabra que nos ha traído. Y ha sido un trabajo muy interesante traerla hasta aquí, pero creo que hemos aprendido mucho y Dios nos ha hablado en esta noche. Si usted no ha conocido al Señor como Señor y Salvador, quisiera animarle en este momento que acepte al Señor y Jesucristo como Señor y Salvador. Lo que uno tiene que hacer primeramente es creer en su corazón, aceptar que uno es pecador. Número 2, creer que el Señor Jesús vino a la tierra para morir por nosotros y darnos vida en abundancia. Tenemos que pedir perdón y confesarlo con nuestra boca, ¿verdad? Que Él es el Señor, Él que está en control de todo y que nos perdona nuestros pecados. Y entonces también nosotros nos separamos del pecado, ¿verdad? Pero en la forma de la gracia, no, que no es por nuestra acción en sí que somos salvos, sino que es solamente un reconocimiento de lo que Él es, porque es a través de su gracia, de su amor. Así que quisiera pedirle en este momento, si usted no le ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador o quisiera reconciliar, que haga esta oración. Padre Celestial, Señor Jesús, en este momento reconozco que soy pecador y reconozco que no puedo llegar al cielo, no puedo llegar a ti por mis obras, por lo que yo hago o no hago, sino que es a través de tu gracia, aceptando tu obra en la cruz del Calvario. Reconozco que tú eres Dios, eres Señor, y por lo tanto te pido que entres a mi corazón, me perdones los pecados, entres a mi corazón, borres toda maldad que he hecho y que me hagas uno de tus hijos desde hoy para siempre. Creo en mi corazón y lo confieso con mi boca que tú eres el Señor.
Y gracias, Señor, por entrar a mi vida. Y desde ahora en adelante me comprometo a seguirte a ti. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Antes de despedirnos, mis amados hermanos, vamos a cantar un cántico y de ahí seremos despedidos. Pero en este momento quisiera pedirles dos cosas. Número uno, si mañana podemos reunirnos, gloria al Señor. Ya no nos vamos a reunir en persona, pero sí vamos a unirnos en ayuno y oración en nuestros hogares para lo que estamos enfrentando, ¿verdad? Como iglesia y como movimiento de Asambleas de Dios nos estaremos reuniendo. También, Padre Celestial, le damos gracias al Señor, ¿verdad? Que el sábado estaremos orando a las 5 de la tarde en la línea de la oración. Así que le animo que se anime. Y el domingo, que es domingo de resurrección, le animo que aunque no nos vamos a reunir en el culto, póngase bien presentable, ¿verdad? Como que va a ir al culto, póngase ahí y juntos vamos a alabar al Señor. Todavía no he recibido confirmación. Si el invitado, el hermano que nos estará predicando, nos predicará. Si no, estaré predicando yo, pero estaremos celebrando y glorificando el nombre del Señor el domingo, ¿verdad? Así que, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Y voy a pedirle a mi esposa que pase, que nos cante este hermoso canto y nos despida de este culto. Dios les bendiga. Y en nombre de nuestros pastores, el reverendo Jesús Silvestre Mestizo y la pastora reverenda Blanca Irma Mestizo, les doy un cordial saludo, ¿verdad? Ellos nos están mandando textos ahí continuamente, hermanos, y están orando por nosotros y están velando por cada uno de nosotros. Así que en nombre de ellos, aleluya, reciba un caluroso abrazo y un caluroso saludo. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Jesús, recibimos ese caluroso saludo, amén, lleno de mucho amor, gloria a Jesús. Vamos a entonar este canto para la gloria del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Este precioso canto es un canto de agradecimiento al Señor, amén, por lo que Él ha hecho por nosotros. Gloria a Jesús. Dígale al Señor ahí, donde usted se encuentra, dígale gracias, Señor, por lo que tú has hecho por mí. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, por este regalo precioso de la salvación, aleluya, por tu gracia y por tu amor, gloria a Jesús, que somos salvos, aleluya. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Sí, Señor, aleluya. Por
tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Aleluya, gracias, Jesús. Gracias por ese amor incomparable, aleluya. Gracias por amarnos. Aleluya, a pesar, Señor amado, de ser imperfectos, aleluya. Tú te perfeccionas, Señor, obrando en nuestra vida. Aleluya, gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, por amor a cada uno de nosotros. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por hacernos tus hijos, Señor, aleluya. Por adoptarnos, Señor, como tus hijos, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Damos gracias, Señor, porque Él es bueno. Gloria a Jesús. En todo tiempo, el Señor es bueno. Amén. De Él solamente recibimos favores, bendiciones. Gloria a Jesús. Todo lo bueno, dice la palabra del Señor, que viene de Él. Todo lo bueno. Así que si usted recibe algo bueno en su vida, es porque el Señor así lo ha prometido. Gloria a Jesús. Él así, ese ha sido el deseo del corazón del Señor en ese momento. Y si hay algo malo también, porque aún los momentos difíciles a veces el Señor los permite que nosotros los pasemos para que nosotros aprendamos. Amén. Algo el Señor está tratando en su vida, ¿verdad? En nuestra vida, ¿verdad? Dice que a través de las pruebas aprendemos paciencia, ¿verdad? Y la paciencia, ¿verdad?, nos ayuda para nosotros crecer, gloria a Jesús. Aleluya, en diferentes áreas. Vamos en este momento a darle gracias al Señor por esta oportunidad que hemos tenido de poder llegar a sus hogares, de poder adorar al Señor, de poder escuchar su palabra, de poder dirigirnos a Él a través, ¿verdad?, de la oración y a ponernos en las manos de Dios. Amén. Así que ahí donde usted se encuentra, incline sus rostros y dele gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, por habernos permitido llevar a cabo este precioso servicio, Señor, en honor a ti. Señor amado, gracias porque tú, Dios mío, nos bendices con tu palabra. Nos fortaleces, Señor, y sabemos que tu presencia está a cada uno de nuestro lado. Señor, tú estás con nosotros. Gracias por tu fidelidad, por tu infinito amor, tu misericordia, tus bondades, por cada bendición, Señor amado, por las fuerzas que tú nos das en los momentos difíciles, Señor, por tu fidelidad. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Y en esta noche, Señor, nos despedimos, Señor, de
este programa, Señor, sabiendo que tu presencia siempre continúa con cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga. Gloria a Jesús. A ver con tu danza. Así como la vida danza.